Hola a todos. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo Patrick Henningsen está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Encantado de estar contigo, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Patrick en 21st Century Wire o en su Substack. Justo debajo de su nombre puedes verlo en patrickhenningsen.substack.com. Patrick, empecemos con el llamado Plan de Paz de Trump. Fue realmente algo ver lo que ha ocurrido en Israel, lo que ha ocurrido en Egipto, en Sharm el-Sheikh. Y aquí está la interpretación de Netanyahu sobre toda la situación, especialmente de Gaza. Dicen que la guerra ha terminado, pero claramente no es así. Las FDI siguen desplegadas en partes de Gaza y Hamas sigue en las calles allí. ¿Cómo se puede decir que la guerra ha terminado? Bueno, acordamos darle una oportunidad a la paz. Acordamos que las condiciones de su plan de 20 puntos son muy claras. No se trata solo de liberar a los rehenes sin retirar a nuestras fuerzas militares, sino de que después haya tanto desmilitarización como desarme. No son lo mismo. Primero, Hamas tiene que entregar sus armas. Segundo, hay que asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza, ni contrabando de armas hacia Gaza. Eso es la desmilitarización. Acordamos que eso forma parte del plan. También acordamos que de acuerdo hagamos la primera parte y ahora demos una oportunidad para hacer la segunda parte de forma pacífica, que es mi esperanza. Pero si no, creo que escuché al presidente hablar esta noche. Dijo, escuchad, más les vale hacerlo, bueno, no puedo hablar por él, pero dijo que se desatará el infierno. Espero que no sea así. Espero que podamos hacerlo pacíficamente. Y desde luego estamos preparados para ello. En realidad, Trump dijo que si no se desarman, lo haremos nosotros. ¿Y sabes qué me parece asombroso? El punto clave, en mi opinión, es lo que dijo Tom Brock recientemente, que ni siquiera tienen esta palabra en su idioma, someterse, cómo someterse. Entonces, ¿qué se puede hacer para obligarles a ir en esa dirección? Hay que desarmarlos. Hay que orientar todo más hacia ese objetivo, esa meta que se busca, que es el desarme de Hamas. Si te interesa la paz en Gaza, Timoviska Tobaisko, das wo, pero no es la casa aquí, Wolf está tomemeis. But that's not the case here. You're taking that. It's not. These aren't negotiations. You're absolutely right. This is about. No lo es. Esto no son negociaciones. Tienes toda la razón. Se trata de sumisión. La política israelí es sumisión total o muerte. La política de Estados Unidos es ahora de facto la misma que la israelí. Estados Unidos básicamente va por ahí actuando como una especie de consigliere, como dicen en la mafia, para Israel, enviando mensajes a los libaneses, siendo un interlocutor, básicamente amenazando con acciones militares, sanciones y todo tipo de cosas. En el caso de Tom Brock, amenazó directamente con una guerra civil en el Líbano. Dijo que había que desarmar a Hezbollah y que Estados Unidos iba a proporcionar armas al ejército libanés para desarmar a Hezbollah. Básicamente, está pidiendo abiertamente una guerra civil ahora. Y en cierto modo, es bueno que la gente lo escuche. Es bueno que el mundo lo vea. Es bueno para la gente de Oriente Medio que ha estado intentando. No se han dado a Estados Unidos tanta libertad a pesar de todo el daño que ha causado en la región, pensando todavía que esta administración o la siguiente serán diferentes de la anterior. Y por supuesto, ahora podemos ver que todo lo que hace Estados Unidos en Oriente Medio tiene como propósito servir a Israel. Es para proteger a Israel, pero también para blindarlo de cualquier ataque, responsabilidad o rendición de cuentas internacional que pudiera enfrentar como resultado de lo que está haciendo. En primer lugar, a la población palestina autóctona bajo un sistema de apartheid. Y en segundo lugar, al masacrar extrajudicialmente a libaneses solo por afirmar que existe una amenaza terrorista,
arrasando pueblos enteros en el sur del Líbano. También se han salido con la suya en esto. Estados Unidos está atacando a las instituciones internacionales que intentan hacer que Israel rinda cuentas, como la CPI, sancionándola, la CIJ, cuyo desenlace aún se desconoce, y cualquier otro país que no apoye o que se oponga a Israel puede esperar represalias por parte de Estados Unidos. Así que esto es extorsión internacional por parte de la administración Trump. Pero volviendo a Israel, lo que está haciendo Israel es simplemente preparar el fracaso de este alto el fuego. Esto no es un acuerdo de paz. Ni siquiera se acerca a un acuerdo de paz. En el mejor de los casos, es un alto el fuego. En el mejor de los casos. Y personalmente, ya sabes, desde una perspectiva humana, espero que dure tanto como sea posible por el bien de los palestinos. Merecen poder dormir por la noche. Merecen no ser bombardeados en sus tiendas. Merecen comer. Merecen tener agua, comida, atención médica. Merecen tener hospitales que no estén siendo bombardeados. ¿De acuerdo? Y el simple hecho de que Israel esté permitiendo, ya sabes, entre 500 y 600 camiones de carga, como los llaman en Gran Bretaña, o tráileres entrar en la Franja de Gaza con ayuda, es una admisión tácita de que han estado manteniendo un asedio y un bloqueo durante 2 años. Quiero decir en total, desde hace unos 17 o 18 años. Pero en los últimos 2 años, han estado matando de hambre a los palestinos, reteniendo cosas esenciales para vivir como comida, agua y suministros médicos, cortando la electricidad y demás, además de bombardearlos y arrasar Gaza. Así que me alegro por los palestinos. Se merecen todo el alivio que puedan obtener. Y espero que dure para siempre, francamente. Sin embargo, no voy a celebrar, porque soy escéptico, porque Israel y Trump han adoptado la misma táctica israelí, que consiste en fingir que presentan un acuerdo que es inviable, en el que la otra parte realmente no tiene voz ni voto. Lo llaman un acuerdo cuando no lo es. Es una orden. Y si la otra parte no cumple, o si Israel rompe el alto el fuego, como lo ha hecho absolutamente todas las veces anteriores, todas y cada una, si lo rompen y ocurre algo, o alguien dispara contra una posición israelí, o un cohete, una especie de bengala glorificada, cae en el lado israelí, entonces dicen, oh mirad, les dimos una oportunidad para la paz y no tenemos un socio con quien negociar. Claro, porque los matasteis a todos. Asesinasteis a todos los negociadores de Hamas. O lo meten en prisión, como a Marwan Barghouti, cualquier tipo de figura política unificadora. Así que lo han manipulado desde todos los ángulos posibles para que no pueda haber ningún tipo de entendimiento bilateral, ningún acuerdo de paz viable a largo plazo. Y luego culpan a los palestinos. Lo que hará Trump, mira, Trump no es una persona seria, no es lo bastante serio. Y se rodeó de presentadores de televisión, estafadores y timadores en su gabinete. Todos ellos, cada uno de esos timadores, estafadores y presentadores de Fox News, elegidos a dedo por el lobby israelí. Cualquiera que tenga algo que ver con seguridad nacional o política exterior fue seleccionado personalmente por Mary Madison y la oficina de Benjamin Netanyahu. Cada uno de ellos. Así que, dentro de ese grupo de talentos sin talento, son hábiles en cuidarse a sí mismos, estas personas. Son estafadores, timadores, mentirosos profesionales, y no tienen la capacidad de construir un marco que incluya los intereses de todos. Así es como se ve un acuerdo de paz. No habrá ningún acuerdo de paz por parte de la administración Trump. Y si algo sale mal o se rompe, culpará al partido que percibe como su enemigo, es decir, a los palestinos, incluso si es mantenimiento cultural en niche fortune. Quiero decir, es tan falso. La próxima Israel es que no es en el Estado palestino. Israel's stated policy is no Palestinian state. And Trump ni siquiera lo mencionó, ni en Sharm el-Sheikh, ni en esa ostentosa exhibición en el Parlamento israelí. Fue simplemente una humillación para Estados Unidos. La actuación fue como un roast de celebridades de Don Rickles y Dean Martin.
Fue embarazoso. Pero Trump no tiene vergüenza a ese nivel. Está ahí, haciendo unas cuantas bromas con Mary Madison que podrían considerarse algo inapropiadas. Pero al final del día, está bailando al son del flautista que le pagó. Y ese flautista es el lobby israelí. Lo poseen. Básicamente, su yerno es quien lleva la batuta en la mayoría de esto, junto con sus socios del negocio inmobiliario, como Steve Witkoff. Estos no son diplomáticos. No reconoció que hubo un genocidio en Gaza, ni reconoció la condición de Estado palestino, a pesar de que muchos países, incluidos miembros de la OTAN, habían reconocido formalmente un Estado palestino, probablemente por razones bastante precarias, fíjate, como el Reino Unido y Francia, entre otros. Había un elemento estratégico ahí. Aún así, está sobre la mesa, y la mayoría de los miembros de la ONU han votado a favor o lo han reconocido en la Asamblea General. Ni una mención. Eso significa que no acuerda paz, ni con Trump en el poder, ni con el régimen actual en Tel Aviv. Así que simplemente reanudarán los bombardeos después de recuperar a todos sus rehenes, o a suficientes de ellos. No importa. Si los recuperan a todos, reanudarán los bombardeos. Si desarman a los palestinos, dirán que no los han desarmado lo suficiente y seguirán atacando. Y si recuperan a algunos de los rehenes, o a sus prisioneros de guerra en este punto, porque muchos de los que quedan son reservistas, entonces estos son prisioneros de guerra. Quiero decir, aquí está la otra cuestión. ¿Cómo se presenta esto? Israel dice que esto es una guerra. Trump dijo que Bibi ha sido un gran presidente en tiempos de guerra. Esto no es una guerra. El simple hecho de que nuestros medios de comunicación tradicionales lo llamen la guerra en Gaza, o que Trump lo llame una guerra, o que los israelíes lo llamen una guerra, quieren presentarlo como una guerra y no como lo que realmente es, porque eso significa que pueden ejercer poderes extrajudiciales y actuar con extrema parcialidad. Por eso lo presentan como una guerra contra el terrorismo. Así es como lo están planteando. Puedes suspender todas las normas internacionales, todo el derecho internacional, todo, si se trata de una guerra contra el terrorismo. Así que Israel califica la resistencia armada palestina como terrorismo. Luego presionan a Washington, Londres, París, Berlín y Bruselas para que hagan lo mismo. Y de repente, es una guerra contra el terrorismo. Tenemos una coalición de los dispuestos, e Israel es el punto central en esta, ya sabes, noble cruzada contra el terrorismo, cuando en realidad, según el derecho internacional, Palestina, los palestinos como pueblo ocupado, tienen derecho, conforme al derecho internacional, en el retratado tinsgradiens, a la un luto por expresión. Y eso es lo que está ocurriendo en Gaza. No se trata de una organización terrorista expedicionaria. Además no lo es, según ninguna definición histórica. Pero el listón se ha rebajado hasta tal punto con este término elástico, completamente cargado, y en el caso de Israel, predispuesto, para que pueda alcanzar sus ambiciones territoriales. Quiero decir, es tan fácil desmontar esto, pero resulta triste que haya tanta gente en los medios y en la política que haya contribuido con artículos a este gran cuento de hadas, según el cual Israel simplemente se está defendiendo. Es algo más que audaz. Nunca hemos visto nada parecido en la historia, al menos no en la era moderna, cuando contamos con unos medios globales capaces de difundir estos asuntos en tiempo real. El nivel de mentiras, engaño y corrupción intelectual con el que estamos lidiando aquí no tiene precedentes. Es algo sin precedentes. ¿Cómo vamos a afrontar esto de verdad? Con el liderazgo político actual en estos países, no parece que vayan a ser capaces de hacer lo correcto al final del día. Y de eso se trata todo esto.
Hablan mucho de la democracia occidental, de la civilización occidental. Pues bien, la civilización occidental, la democracia, los estados-nación posteriores a la Ilustración y a Westfalia, la era de la racionalidad, se basan en lo que es correcto y lo que es moral. Son valores comunes, definiciones comunes. Se codificaron después de la Segunda Guerra Mundial en varios tratados, acuerdos internacionales y convenciones. Para eso se hizo. Estados Unidos lideró ese proceso y ahora Estados Unidos lo está desmantelando. Interesante. Yeah. Patrick, here is what Smotrich said. Patrick, esto es lo que dijo Smotrich. Dijo que establecerán asentamientos judíos en Gaza porque los asentamientos proporcionan seguridad. Así que querían preguntar si ese es el mismo plan que aplicaron en Cisjordania. Porque si miras Cisjordania, ya no hay Cisjordania, y el mismo plan se aplica a Gaza. Con el desarme de Hamás, eso sería totalmente alcanzable, en mi opinión, si siguen esa dirección. Así es. Y es bueno que lo señales, Nima, porque ya no existe más Cisjordania. La Cisjordania, tal como se definía anteriormente, físicamente ya no existe. Ha sido efectivamente dividida, y dentro de cada partición se ha subdividido en fragmentos más pequeños. Israel ha aislado de hecho las zonas que acabará absorbiendo y anexionando. Han separado y aislado Jerusalén Este. Han segregado Cisjordania y el Valle del Jordán, y por tanto tienen el control. Están intentando ejercer el mismo tipo de control en Gaza. Y digo sí, permiten que algún palestino viva allí a medio plazo, el plan a largo plazo es muy claro. Es la exterminación total o la limpieza étnica de la población palestina autóctona. Todos ellos. Todos ellos. Podrían tener algunas reservas que podrían construir en el desierto del Negev para mantener a la gente dentro, quizás ciudades de tiendas de campaña, y luego levantar más asentamientos nuevos y aislados, campos de refugiados o campos de concentración o lo que sea que tengan en mente. Eso duraría hasta que llegara el momento en que pudieran eliminar a quienes hayan sido agrupados en algún tipo de zona de retención temporal durante 1 o 2 años, o matarlos, o expulsarlos. En el caso de Cisjordania, estoy seguro de que el plan a largo plazo es provocar allí otra conmoción, similar a la de Gaza, que empuje efectivamente a la población palestina hacia Jordania, entre otras cosas, porque ya hay una gran población palestina en Jordania. Ahora bien, eso significaría el fin de la familia real, o al menos del actual rey, porque se vería como un fracaso catastrófico de su liderazgo. Pero aún así, Occidente en cierto modo lo celebraría, porque entonces podría instaurar un gobierno tecnocrático. Es probable que Reino Unido y Estados Unidos ya tengan personas preparadas para un Jordania posterior al rey Abdalá. Estoy seguro de que existen planes de contingencia para ello. Y Arabia Saudí también podría desempeñar un papel. Tal vez tengan una disputa territorial con Jordania, que, según algunos relatos, sigue sin resolverse históricamente. Pero Egipto no tiene ese tipo de lujo. El gobierno egipcio no quiere heredar ese tipo de problema. Y ahí entra en juego el plan de Israel, Smotrich, Netanyahu, Ben-Gvir y todos esos otros lunáticos de extrema derecha y con tendencias genocidas. Su plan es empujar a suficientes palestinos hacia el desierto del Sinaí. Y luego, ya han empezado a difundir la idea de que Hamás ha entrado en Egipto bajo el camuflaje de evacuados médicos palestinos y personas que huyen de Gaza, creando así una repetición del escenario de 1978, cuando Israel afirmaba que estaba justificado en atacar el sur del Líbano, como hizo en el 78, para luego invadir y ocupar el sur del Líbano como zona de contención por culpa de los terroristas, porque la OLP estaba allí, ¿ves? Es exactamente el mismo escenario que podrían reconstruir fácilmente con lo que queda de Gaza y el desierto del Sinaí. ¿Qué va a hacer Egipto si Israel lanza un ataque aéreo y elimina a algunos soldados egipcios, o lo que sea?
No van a hacer nada. No van a hacer nada porque saben que Estados Unidos no va a contener a Israel. Verás, esto es lo que todo el mundo en la región sabe ahora. Lo saben, incluso los árabes del Golfo lo saben. Los árabes del Golfo saben que Israel puede atacarlos por cualquier motivo. Y cuando ves a delegados de Hamas, negociadores en Egipto, tienes que preocuparte por eso, porque estaban en Qatar por insistencia de los israelíes y los estadounidenses. Luego, de repente, la narrativa cambia e Israel lanza ataques aéreos militares con los qataríes. Es decir, es simplemente ridículo. Solo le da a Israel una excusa para merodear y atacar a distintas personas en la región para imponer su ausud. Y en última instancia, de eso trata el proyecto del Gran Israel. Se trata de tener a Israel en el centro, rodeado de estados clientes que sean sumisos a Israel y a sus órdenes, con el respaldo de Estados Unidos, como el matón grande que se coloca detrás del matón pequeño con un garrote enorme. Pero Israel no es un matón pequeño. Tiene una ventaja injusta sobre todos los demás, porque es un estado con armas nucleares. Así que quiero decir, ese es el problema. Y el problema con Irán es que Irán es el único país de la región dispuesto a enfrentarse a eso, y podría posiblemente hacer que Israel rinda cuentas. Pero eso podría cambiar. Eso también podría cambiar. Podemos decir que Turquía, porque antes de que empezara toda esta locura, pensaba que los dos países importantes de la región eran Irán y Turquía, está desapareciendo de alguna manera de la escena. Ya sabes, forman parte del plan y no se ve ningún tipo de objeción por su parte. ¿Qué está pasando con Turquía bajo el mando de Erdogan? Creo que con Turquía la cuestión es la siguiente. Desde un punto de vista islámico, el gobierno turco necesita ser percibido como alguien que al menos dice las cosas morales correctas, la retórica adecuada, como parte de la umma. Si Turquía quiere ser considerada como sucesora, o como una especie de copartícipe, por así decirlo, del Islam, del mundo islámico, junto al reino de Arabia Saudí, entonces tiene que decir y parecer que hace lo correcto. Al final del día, sin embargo, Turquía no tiene un vínculo fraternal con los árabes. No lo tiene. Lo único que tienen en común es el lazo islámico. Y ya sabes, aunque Hamas es un movimiento islámico, la cuestión palestina no debería verse a través de un prisma religioso. Pero ese es el prisma a través del cual Israel y Estados Unidos quieren presentarla. Tradicionalmente, esto se ha visto a través de un prisma secular, de un prisma jurídico internacional y de un prisma de autodeterminación, es decir, a través del prisma de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1 o el artículo 51, según se hable de autodefensa o de autodeterminación. Ese es el marco desde el que tradicionalmente se ha abordado esta cuestión, y en mi opinión está correctamente planteado así. Pero si se enmarca desde una perspectiva religiosa, no se sostiene, porque no todos los palestinos son musulmanes, ¿verdad? Y tampoco todos pertenecen a una misma rama del Islam, aunque la mayoría probablemente sean suníes. Además, existe una contingente y una tradición cristiana muy fuerte en la Palestina ocupada. In occupied Palestine as well. And of course, the US was very keen to downplay Y por supuesto, Estados Unidos estaba muy interesado en restarle importancia a eso, porque no quieren generar preocupación entre los cristianos de América o Europa que puedan pensar que tienen alguna causa común con los palestinos. Es evidente cómo los medios simplemente evitan este tema. Y uno puede preguntarse por qué. Creo que tiene que ver con la increíble influencia editorial que ejerce el lobby israelí sobre la academia, los medios y la política en Estados Unidos. Pero dejando eso a un lado, volviendo a Turquía, a sus ojos, Turquía no tiene ningún interés directo en el juego con los árabes. Esto se remonta a la separación del Imperio Otomano. Y si pensamos en cómo surgió Israel, el Estado de Israel, como se le llama, surgió después de la Primera Guerra Mundial.
Y fue únicamente porque los británicos y los franceses estaban decididos a lograr un cambio de régimen en el Imperio Otomano, ya que estaban aliados con Alemania, simple y llanamente. También había una motivación económica. El Reino Unido quería mantener el petróleo de los yacimientos iraquíes fuera del alcance de los alemanes, como punto de partida. Así que prometieron a los árabes que tendrían su propio estado independiente si se unían a los británicos y a los franceses para derrotar a los otomanos. Y por supuesto, los derrotaron. Luego, el Reino Unido y Francia se volvieron contra los árabes y les apuñalaron por la espalda. Les mintieron y presentaron una especie de dudosa dinastía hachemita para gobernar la parte oriental de la región. Y luego, en lo que respecta a Palestina, que debería haberse convertido en la Gran Siria o en un Estado árabe independiente, la entregaron después de la Declaración Balfour. Eso ya estaba decidido. La entregaron como un futuro hogar nacional judío, una entidad sionista, como la llaman muchas personas en el mundo hoy en día. Así que fue esa traición a los árabes por parte de las potencias europeas con el fin de derrotar a los otomanos. En cuanto a Turquía, los principales objetivos de Turquía son velar por sus propios intereses inmediatos, lo que significa que quiere asegurar partes de Siria, absorberlas eventualmente en Turquía y beneficiarse de cualquier tipo de proyecto de oleoducto transregional como nación de tránsito. Y eso es desde un punto de vista económico, para darse a sí mismo margen de maniobra. Así que sí tiene una preferencia sobre cuál de esos planes energéticos se convierte en el definitivo, ya sea la ruta catarí a través de Siria y Turquía o alguna otra ruta. Israel también quiere ser beneficiario, convirtiéndose en un centro energético, un centro de conversión, un centro financiero. Turquía tiene planes para esto en el futuro, pero en cuanto a realmente arriesgar algo por los palestinos, Turquía no ha hecho nada. Los activistas en Turquía sí lo han hecho. La gente lo ha hecho. Se han puesto en la línea de fuego con las flotillas anteriores de 2010 y demás. El pueblo turco es muy apasionado con este tema, pero el gobierno no está dispuesto a hacer nada. De hecho, el gobierno ayudó a poner en el poder probablemente el mayor golpe de gracia de Israel, que fue instalar a HTS en Damasco. Eso fue puramente en beneficio de Israel. Y Turquía desempeñó el papel clave en todo el proceso, desde 2011 hasta la caída de Damasco hace un año. Turquía hizo eso. Así que Turquía estaba sirviendo al proyecto sionista, al Gran Israel. De hecho, Jordania también lo hizo. Se permitió ser una base de operaciones para la desestabilización de Siria, especialmente desde 2011 hasta probablemente 2015, esos años clave. Pero Turquía, desde 2010 hasta la caída de Damasco, y todavía están reforzando al régimen de Jolani. ¿En beneficio de quién? En beneficio de Israel, en beneficio de Estados Unidos, y de nadie más. ¿Y esperan conseguir qué? ¿Qué espera conseguir Turquía con eso? Han robado todo lo que han podido de Siria. Ahora solo quieren quizá absorber parte de Afrin, Alepo, Jarabulus y tal vez, en la región costera, un poco más de territorio. Estoy seguro de que les encantaría, porque lo consideran Turquía. Es su reivindicación histórica, como la provincia de Hatay. Ya sabes, eso es Siria, pero fue absorbida por Turquía a principios del siglo XX. Y está claro que es Siria. Así que no han terminado con sus adquisiciones. Y luego está la cuestión kurda, que para mí es una enorme cortina de humo, que se ha permitido convertir en una pieza de negociación únicamente por el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Pero ese es un tema aparte del que podemos hablar. Mirando la cumbre en Sharm el Sheikh, en Egipto, fue increíble, Patrick, ver a toda esa gente reunida. Sabes, tenemos un genocidio en Gaza, y estas personas simplemente están hablando. Ves al presidente de Indonesia hablando con Donald Trump sobre sus negocios. Ves, no sé si era el presidente o el primer ministro de Pakistán,
hablando de lo grandioso que es Donald Trump, que debería recibir el Premio Nobel de la Paz, elogiándolo durante 5 minutos, hablando solo de eso. Sabes, el único tema que en mi opinión fue, ¿cuál es la solución para Gaza? ¿Qué se está ocurriendo, Rafa? What is really going on there? It's a political game for all of them. They're benefiting from this. Para todos ellos es solo un juego político. Se están beneficiando de estas cumbres, pero no tienen ningún sentido. Como vimos en el caso de Ucrania, haría el mismo argumento. Pero con Gaza es mucho más importante, porque hay un genocidio y debemos ser más cautelosos con lo que está ocurriendo allí. Pero no se ve, bueno, mencionaste a Erdogan, y Pakistán, y otros países, y Egipto. Esto es muy profundo, y tenemos que entenderlo. Creo que por la misma razón, basta con mirar el comportamiento del gobierno iraní. Decidieron no participar, porque al fin y al cabo, ¿para qué? Me alegra que los iraníes no hayan ido a esa reunión. Creo que eso demostró que tienen límites en este asunto, al menos desde un punto de vista político. Es lo mínimo que pueden hacer, y me alegra que lo hicieran. Realmente los diferencia de algunas de esas otras potencias de segundo nivel que ansían relevancia y poder regional, como Turquía y Egipto. Lo que ocurrió en Sharm el Sheikh fue una oportunidad para la foto, y las oportunidades para la foto son la moneda que mueve la administración Trump. La maquinaria política de Donald Trump se alimenta de fotos, ceremonias de firma y vueltas de victoria. Y no le importa si todo se desmorona el lunes. And he doesn't care if it falls apart on Monday. He doesn't care. He'll move on to the next thing. A él no le importa porque pasará a lo siguiente. Este presidente es tan hábil dominando el ciclo mediático que nunca se requiere contenido real. Los medios nunca exigen sustancia porque los tiene dando vueltas en círculos. ¿Y sabes qué? También tiene a todos esos líderes dando vueltas en círculos. Saben que tienen que ir a Sharm el Sheikh y rendir una especie de homenaje al don, por así decirlo, al jefe de la mafia, porque saben que si le adulan un poco en público, puede que Estados Unidos no los castigue demasiado. De lo contrario, podrían ser castigados con aranceles, sanciones o exigencias de cambio de régimen. Estados Unidos puede iniciar una guerra por poder. Sabes, si un país está en contra de Estados Unidos o no coopera con Estados Unidos para que eliminen a su liderazgo, Donald Trump puede intervenir en el sistema judicial de ese país y decir, detengan ese proceso. Esa persona no necesita ser procesada. Quiero decir, ahí es donde está ahora mismo. Mira lo que hizo en Israel. Es literalmente como decir que debería haber un indulto para Netanyahu, justo delante del mundo, y olvidarse de lo que piensen los ciudadanos israelíes al respecto. Ni siquiera entra en consideración, puede que consiga o no lo que quiere allí. Así que de eso se trata todo. No hay absolutamente ninguna sustancia en nada de esto. Esto es, literalmente, política de poder. Se trata de intimidación, extorsión, redes de protección, dinero de protección, promesas de inversión en Estados Unidos, promesas de permitir que Estados Unidos vuelva a entrar. Así que es una especie de intento de reavivar la era neocolonial por parte de Trump. Quiero decir, la situación de Pakistán en este momento es desconcertante. Lo que la administración Trump está intentando abrir allí y en Afganistán como un nuevo frente es básicamente reiniciar la guerra global contra el terrorismo, pero también reposicionar a Estados Unidos para bloquear la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Y además, creo que pretende enviar un mensaje a la India y a los países BRICS de que Estados Unidos va a imponerse justo en medio no solo de sus asuntos económicos, sino también de sus asuntos geopolíticos, físicamente. Eso es lo que está ocurriendo ahora en torno a Afganistán y Pakistán. Eso tiene enormes implicaciones, teniendo en cuenta que Estados Unidos solía ocupar Afganistán durante 25 años bajo el endeble estandarte de la OTAN, lo cual es una broma. Pero tenían una base firme en Asia Central después del 11S, lo cual es significativo.
y ahora ha desaparecido, pero podrían recuperarla fácilmente. Donald Trump incluso ha señalado, creo que la semana pasada, que cree o ha visto un plan para que Estados Unidos vuelva a ocupar la base aérea de Bagram. Quiero decir, ¿sabes lo que eso implica? Así que podemos hablar de ello, pero esto demuestra que están bastante contentos de tener varios frentes abiertos al mismo tiempo. They're quite happy to have multiple plates in the air. Now, I think the ceasefire in Gaza. Ahora bien, creo que el alto el fuego en Gaza, uno de los beneficios a corto plazo que le aporta a Trump, es que permite a Washington volver a centrarse en el proyecto de Asia Central, que no se trata solo de contener a China económica y geopolíticamente, sino también de obtener más influencia para un ataque contra Irán. Porque, ya sabes, imagina lo que hizo Estados Unidos en junio, al final de la llamada Guerra de 12 días entre Israel e Irán. Estados Unidos intervino. Ahora imagina si hubieran tenido la ocupación total de Afganistán, lo mucho más fácil que habría sido esa operación. Bueno, eso también los habría expuesto, obviamente, a posibles ataques con misiles iraníes. Pero ya sabes, lanzar operaciones encubiertas desde Afganistán, si estás ocupando el país y tienes, ya sabes, un par de cientos de miles de tropas allí, o 50,000, o las que tuvieran, 80,000, esos son recursos significativos. Así que creo que les gustaría reinsertarse allí. Les gustaría tener una base en Pakistán, en el Mar Arábigo o en algún lugar de la costa. A Estados Unidos le gustaría tener una presencia militar mayor en Asia Central. Ahora pas nisto knowings. Asuenings dirigins ahora. Ismas bewant temer en gymnalis priorities day. In terms of geopolitics. It's much more complex though now because you have multiple actors. Ahora es mucho más complejo, porque hay múltiples actores y muchos estados soberanos con los que hay que tratar y llegar a acuerdos. En el caso de la cuestión de Pakistán, de nuevo podríamos debatirlo más a fondo, pero Estados Unidos está bastante interesado en castigar a la India por su insubordinación económica. Y eso forma parte de lo que creo que la administración Trump intenta aprovechar en esa situación. Al hacerlo, se buscaban alcanzar hechos de sus objetivos geopolíticos, como ver abatir sobre el mal de los transinos, to romper la alianza entre China y Pakistán. Economic alliance between China and Pakistan, but it's going to be a tall order, Pero va a ser una tarea difícil, ya sabes. China tiene mucho invertido en Pakistán. Pero, dicho esto, China también tenía mucho invertido en Libia, ¿no? Antes de que la OTAN derribara a Libia. Y China tenía mucho invertido en Sudán, antes de que la CIA creara efectivamente una guerra civil para dividir Sudán. Así que Estados Unidos tiene un historial muy sólido de sembrar desestabilización allí, con el fin de repeler, contener o hacer retroceder a China. Y creen que han logrado hacerlo en partes de África. Creo que también quieren hacerlo en Asia Central, o al menos intentarlo. I think Pakistan is a very interesting player. Creo que Pakistán es un actor muy interesante porque se percibe la influencia china, la influencia estadounidense en el país y su amistad con Irán. Siempre me queda la duda, ¿cuál es la naturaleza de esta relación? Pero de algún modo parecen estar muy unidos. Y justo ayer tuvimos drones estadounidenses entrando en Afganistán desde Pakistán, recopilando información en la parte sur de Irán. Hay mucho en juego. Pero ¿cuál será el resultado de estos diferentes vectores en Pakistán? ¿Cuál es tu comprensión de Pakistán? ¿Quién tomará la decisión final allí? ¿Y quién tiene la influencia definitiva? Creo que existe una inestabilidad política inherente que está en cierto modo integrada en la economía política de Pakistán, y que actores externos como Estados Unidos han sabido explotar. Además, como institución, el ejército sigue teniendo un control efectivo sobre muchos de los nodos importantes del país. Quizá no en la misma medida que Sisi en Egipto, por ejemplo, o que el presidente Musharraf en su momento cuando fue instalado por Estados Unidos como presidente de Pakistán durante varios años. Pero creo que es vulnerable a la manipulación en ese sentido.
Y lo que pienso que se está gestando ahora es una guerra por poderes, una nueva guerra por poderes en Afganistán. Y en un lado está Rusia, que tiene obviamente sus propios intereses. Russia, they have their interests, obviously. They have interest in a stable border. Tienen, ya sabes, intereses en una frontera estable con el antiguo gobierno de allí, que coopera con Moscú. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Pakistán ha estado acogiendo, al menos hasta donde yo sé, estoy bastante seguro, a la oposición afgana dentro de Pakistán. Así que eso es una señal importante. Y la India mantiene una especie de distensión con Afganistán. Han tenido una disputa fronteriza histórica, que por el momento está en pausa, y existen buenas relaciones entre la India y Afganistán. Así que tienes a la India y a Rusia por un lado, a China también de ese lado, y luego tienes a Estados Unidos, Pakistán, Afganistán y quizá Israel. No pienses que Israel no está implicado de manera central en la cuestión pakistaní, porque en última instancia es el único país islámico con armas nucleares. Because ultimately, that's the only nuclear-armed Islamic country, and also that is somewhat, as you said, Nima, allied. Y también, como dijiste, Nima está algo aliado con Irán. Tiene vínculos profundos con Irán en muchos niveles, sin duda. Pero luego Irán también se sitúa en ese lado con Rusia y China, y posiblemente de forma indirecta con la India en ese sentido, aunque los intereses de la India son diferentes. Pero tiene todos los ingredientes de un escenario de guerra por poderes, y podría generarse allí una guerra civil o una inestabilidad que podría arrastrar, por ejemplo, a los iraníes. Eso sería fácil, posiblemente incluso arrastrar a los rusos, aunque no creo que caigan tan fácilmente en eso. Pero es asombroso que incluso después de todos estos años, después de 150, 200 años, Afganistán siga siendo un punto de pivote clave para el control y la dominación del continente euroasiático. El Imperio Británico, más o menos, en una versión diferente, con tecnologías distintas y otras formas de comercio. Pero en última instancia, al menos según mi interpretación, el Gran Juego 1.0 consistía realmente en impedir que el Imperio ruso y la India establecieran vínculos reales, mantenerlos separados para conservar el control de las rutas comerciales marítimas, un papel que Estados Unidos acabaría heredando como potencia y garante marítima global, y así sucesivamente. Pero aún así, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho desde la Isla Mundial de Halford Mackinder y el gran tablero de ajedrez de Zbigniew Brzezinski, lo cual es bastante extraordinario. Pero, ¿somos realmente tan estúpidos como para librar otra guerra? En el caso de Estados Unidos, están a una sola bandera falsa de hacerlo. Podrían reiniciar fácilmente a Afganistán como el gran enemigo mundial, con incluso un pequeño ataque de falsa bandera, algo como una representación teatral al estilo del USS Cole, quizá contra una base estadounidense o en territorio estadounidense, o golpeando intereses de Estados Unidos en algún lugar. Es muy fácil. Entonces la maquinaria mediática estadounidense y la administración Trump se pondrían en marcha a toda velocidad en ese momento, y la inercia se encargaría del resto. Antes de darnos cuenta, nos despertaríamos con un panorama geopolítico totalmente diferente la semana siguiente. No es tan difícil de hacer con esta administración actual. Diría que la administración Trump va camino de ser la administración neocon más grande de la historia. Exactamente. Están justo ahí. Están justo ahí. La única diferencia es que aún no han conseguido un gran golpe, como hizo la administración Bush, pero su política exterior es peor. La retórica es peor. Todos los acuerdos caducados, más todos los antiguos acuerdos de la Guerra Fría con Rusia, quiero decir, todas esas cosas, todos los mecanismos de control han desaparecido. Había muchos más mecanismos de control durante la administración Bush, aunque actuaron unilateralmente contra Irak con una falsa coalición de los dispuestos, con los británicos y unos pocos soldados polacos y lo que fuera. Fue una acción unilateral, pero aún existían mecanismos de control en el sistema internacional, y ahora han desaparecido. Así que se podría decir que ahora es mucho más peligroso, con un movimiento neoconservador en ascenso en Washington.
Y de nuevo, tengo que volver a esto. That, and again, I have to go back to this. You cannot talk about anything in Pakistan or Central Asia. No se puede hablar de nada en Pakistán o Asia Central sin relacionarlo con Irán. Cambio de régimen en Irán, cambio de régimen en Afganistán, sin duda. Pero el objetivo final es el cambio de régimen en Irán. Creo que ya hubo un cambio de régimen en Pakistán. Irán, perdón, me refiero a Afganistán. Sí, Afganistán. Pero sí, también en Pakistán lo han conseguido. Así que Pakistán es central, e Israel lo ha insinuado en discursos y comentarios recientes de Netanyahu. Es una prioridad importante. Forma parte del gran tablero de ajedrez de Israel. El proyecto del Gran Israel no estará seguro sin la sumisión y el desarme de Pakistán como Estado nuclear y el cambio de régimen en Irán. Nunca podrán sentirse completamente seguros para expandirse en lo que consideran el proyecto del Gran Israel. In what they believe is the Greater Israel Project. And the United States' job is to facilitate that. Y la tarea de Estados Unidos es facilitar eso, porque al final del día, la administración Trump está completamente controlada y operada por intereses israelíes. Antes, Occidente utilizaba a Israel, los británicos y los estadounidenses lo usaban como su base colonial y su fuerza de imposición, y en cierta medida todavía lo hacen. Es decir, Israel sigue llevando a cabo actividades de desestabilización y violencia en la región, lo que beneficia los objetivos imperiales de Estados Unidos o angloamericanos. Pero el equilibrio ha cambiado de forma drástica, enorme, especialmente en los últimos 20 años, hasta el punto de que ya no queda una verdadera autonomía en el sistema político estadounidense, donde un gobierno extranjero designa efectivamente a cada miembro del gabinete. ¿Cómo se puede explicar que un reservista mediocre que alcanzó el rango de mayor, un presentador de fin de semana de Fox News, ni siquiera un presentador principal, solo una figura bastante insignificante en una cadena de televisión por cable estadounidense, se convierta en el jefe del Departamento de Defensa, al frente del Pentágono, que maneja $1 billón al año? Pete Hegseth fue elegido directamente por el lobby israelí. Quiero decir, si tuvieras que clasificar los currículos o CV de los candidatos cualificados en Estados Unidos, probablemente podrías colocar 100,000 por encima del de Pete Hegseth. Estaría al final de una pila de unos 100,000. Así de poco cualificado y merecedor es esa persona para desempeñar este trabajo. Y se nota por su desempeño. Es todo fanfarronería, pura fachada. Está hablando, por ejemplo, del peso de los generales y de cómo necesitan apuntarse a programas de fitness. Quiero decir, es una broma. Ha caído tan por debajo de la dignidad de ese cargo, sea lo que sea que solía ser. Pero podría decir lo mismo de la presidencia ahora. Ya sabes, es muy deshonroso lo que ha hecho y dicho este presidente de Estados Unidos y muchos de esos subordinados que trabajan para él. Y cuando digo subordinados, no lo digo de forma peyorativa. Donald Trump se ha rodeado de personas completamente sumisas a él intelectualmente. Eso significa que no pueden decir nada en público, ni actuar de ninguna manera que pueda eclipsarle o dejarle en evidencia, mostrando que dice algo falso. Así que tienes a un secretario de Estado sin independencia, que básicamente se mueve por ahí como si fuera el mayordomo de Trump. Quiero decir, es literalmente Manuel de Fawlty Towers. Marco Rubio es Manuel de Fawlty Towers. Si conoces esa comedia británica con John Cleese, la serie clásica, eso es lo que es Marco Rubio. Fue elegido por el lobby israelí, así que lo sacaron de su escaño seguro en Florida, en el Senado. Y eso es otra cosa. A Israel no le importa si los republicanos pierden la Cámara o el Senado. No les importa, pero han convencido a los de MAGA que han seguido con esta farsa porque creen que el lobby sionista se preocupa por el Partido Republicano, el conservadurismo, el antiwoquismo y todo eso. No les importa. Si les importara el Partido Republicano, no habrían sacado a tantos republicanos de escaños seguros en la Cámara y en el Senado,
incluido Matt Gaetz, a quien apartaron de su cargo. Habría sido el futuro presidente de la Cámara de Representantes. En algún momento, dentro de los próximos 4 o 5 años, Matt Gaetz habría sido presidente. Lo persuadieron para que dejara su escaño muy sólido en Florida. Es muy independiente, muy popular entre sus electores. Lo atrajeron con una oferta falsa de que sería fiscal general. Y luego, en cuanto se hizo la oferta, y él había medio renunciado a su escaño en la Cámara, sacaron a la luz un viejo escándalo sexual que ya se había dado por cerrado. Eso le obligó a retirar su interés en el puesto de fiscal general, y entonces presionaron a la administración Trump para que anunciara un sustituto, Pam Bondi, que está encubriendo los archivos de Epstein. Interesante cómo resultó todo. Así consiguieron sacar de la política a uno de los jóvenes republicanos más fuertes e independientes. Era el único que se había opuesto a algunas de las leyes pro-israelíes más disparatadas, incluida una ley contra el antisemitismo impulsada por los republicanos hace apenas 2 años. Piénsalo. El nivel de manipulación de Israel en la política estadounidense, manipulando literalmente la maquinaria de la política de Estados Unidos, no tiene precedentes. Y se está haciendo de forma tan descarada. Lo que te estoy diciendo es de dominio público, pero nunca llegaría a ser titular en ninguna publicación estadounidense, porque todos tienen miedo de decir la verdad. ¿Sabes? El lobby israelí ha transformado a Estados Unidos, la personalidad, el rostro del sistema político estadounidense, de una manera muy similar a cómo ha transformado el sistema político británico. Sacaron al líder laborista. El líder laborista más popular de su generación fue Jeremy Corbyn. No solo lo apartaron del liderazgo del Partido Laborista y de una futura jefatura de gobierno, sino que lograron que lo expulsaran del partido al que había dedicado toda su carrera. Y todos los demás que eran sus aliados también fueron purgados. Y lo hicieron a través de una falsa campaña contra el antisemitismo, con todo ese alarmismo sobre cómo cambiar la política exterior sería perjudicial para la Alianza de los 5 Ojos y todo eso. Pero uno de los grandes motores de todo esto, como se reveló en el documental de 2 partes de Al Jazeera del Lobby, quiero decir, hay pruebas de todo esto. No son secretos. Se está haciendo de manera totalmente abierta. Las únicas personas que lo saben o lo reconocen son periodistas que son objetivos, comentaristas que realmente son objetivos y no tienen problema en decir la verdad sobre lo que tienen delante de los ojos. Pero los periódicos principales y la televisión generalista no tocan nada de esto. Así que lo que estoy diciendo aquí en resumen, Nima, es que el equilibrio antes era un quid pro quo. Israel desempeñaría funciones que sirvieran a los objetivos de los intereses imperiales occidentales. Y a cambio, esos intereses permitirían a Israel llevar a cabo su proyecto del Gran Israel. Era un quid pro quo. Creo que hubo cierto equilibrio en esto durante algunas décadas, pero en los últimos años ese equilibrio se ha inclinado de forma drástica, tan a favor de los israelíes que ahora Occidente, para proteger a Israel, le está permitiendo demoler todas las instituciones internacionales, socavar y probablemente acabar destruyendo las Naciones Unidas, socavar el sistema de justicia internacional, el derecho internacional, la CPI, la CIJOCA, la Convención de Ginebra, la Convención de Derechos Humanos, la Convención sobre el Genocidio. Y podría seguir indefinidamente. Y luego, a nivel interno, socavar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión, atacando a las personas que protestan contra un genocidio en curso, todo para proteger a Israel y sacrificar las buenas relaciones con los países árabes, con los países musulmanes, con otros países. Amenazar a los países que defienden a Palestina con aranceles y todo tipo de medidas, Venezuela, Colombia, Sudáfrica,
por ejemplo. Todo esto ha destruido las buenas relaciones con tantos socios internacionales. ¿Por qué? Todo por una sola razón: para defender a este diminuto país en Oriente Medio, que solía servir como base angloamericana para ayudar a controlar Eurasia, pero que ahora se ha convertido en una enorme carga para los intereses imperiales de Occidente. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Nos encontramos en una encrucijada histórica importante, e Israel también se halla en una encrucijada existencial de gran magnitud. Aunque han logrado sus objetivos de expandir la región del Gran Israel, por así decirlo, su área de influencia, también han destruido su imagen internacional en el proceso. Nunca recuperarán el prestigio y la legitimidad de los que antes gozaban. Ese es el paradoxo, y esa es la encrucijada en la que nos encontramos. ¿Qué va a pasar después? Esa es la gran pregunta. Creo que esa cuestión podría abordarse analizando la situación en Irán y Pakistán, porque los dos principales enemigos de Israel en esa región son esos dos países. Tuvimos al primer ministro de Israel hablando sobre Pakistán. Lo estupendo que sería, ya sabes, que podrían empezar con el desarme de Pakistán en términos de armas nucleares, y luego continuar a partir de ahí. O ya sabes, el mismo juego lo que hicieron con Pakistán en relación con Imran Khan. Es trágico lo que ha ocurrido en Pakistán. Y no sé cómo pueden operar esos vectores políticos en Pakistán, porque tradicionalmente existe un vínculo fuerte entre Irán y Pakistán, por el idioma, por la cultura, tienen lazos estrechos. Pero cuando se trata de estos juegos políticos dentro de Pakistán, es mucho más complejo. Imran Khan, en mi opinión, no era realmente amigo de Irán, Rusia, China ni de Estados Unidos. Quería algo bueno para Pakistán como país, ser independiente. Esa voluntad fue apartada del poder en Pakistán. Esa es la principal preocupación, en mi opinión. Tratar con las armas nucleares, el desarme de Pakistán, cómo pueden influir en Pakistán, debilitar a Pakistán, ese sería el futuro. Porque en el caso de Irán, Patrick, creo que estamos en una etapa en la que podemos decir que Irán puede defenderse de cualquier intento de Estados Unidos o Israel de atacarlo. Pero en Pakistán es mucho más complejo. La situación es más difícil de entender. Creo que lo más importante sobre Pakistán, en lo referente a la cuestión de Imran Khan, es que con Imran Khan hubo una ruptura clara con los anteriores jefes de Estado del país. Hasta entonces, habían estado en cierto modo bajo dictaduras militares, en la práctica administradores militares designados por Estados Unidos, por así decirlo. Desde el punto de vista estadounidense, querían que la persona en el poder fuera más o menos su representante a la hora de relacionarse con el complejo militar industrial pakistaní, ante todo. Imran Khan representaba a un político populista. Y lo que un político populista puede hacer, especialmente en Asia, es movilizar al público y captar la imaginación popular. Otro aspecto importante, no solo las relaciones con Irán, fue que con Imran Khan hubo buenas relaciones con la India. Y ahí se vio el comienzo de una gran distensión tras, ya sabes, 60-70 años de tensión en India y Pakistán, dos estados armas nucleares. Ahora bien, ese sería uno de los principales puntos de tensión nuclear del planeta que quedaría efectivamente bajo control, neutralizado y quizá finalmente eliminado mediante algún gran tratado o acuerdo que resolviera diferencias históricas. Y eso estaba ocurriendo, y probablemente habría ocurrido bajo Imran Khan. En ese momento, probablemente se habría convertido en un líder del movimiento BRICS, creo yo. Entonces se produciría un cambio importante en el equilibrio de poder en Asia. Si él se aliaba con Rusia y China, y la India se beneficiaría de ello, por supuesto, todos saldrían ganando enormemente. Así que eso significaba una tendencia del centro de gravedad geopolítico a desplazarse hacia el este, a seguir desplazándose hacia el este.
lo cual es su deriva natural con el desarrollo en Oriente. Y eso horrorizó a Washington. So this horrified Washington. This is unacceptable. They can't do that. So the British Esto es inaceptable. No pueden hacer eso. Así que los británicos y los estadounidenses, con la ayuda de Israel, tienen como principal objetivo devolver el centro de gravedad hacia Occidente. Es sencillo. Ya no tienen el dominio total sobre Israel, las rutas marítimas comerciales, ni el monopolio del comercio y los negocios globales como lo tuvieron en el pasado. Así que intentan compensar esa pérdida de hegemonía, saboteando, perturbando, destruyendo. Creen que al frenar el desarrollo de Oriente, eso puede interpretarse como una victoria para Occidente y serviría para mantener la civilización occidental, sea lo que sea que eso signifique hoy en día. Su época de dominio, por así decirlo, simplemente se prolongaría. Así que es un juego de suma cero en la geopolítica. Es un juego de suma cero. Aquí es donde estamos. Y el problema con los juegos de suma cero es que ya sabes, durante la Guerra Fría había un componente ideológico que ayudaba tanto a equilibrarlos como a darles cierto sentido en un contexto político. Desde el lado comunista o de izquierdas, se trataba de la lucha de clases, la conciencia de clase, la desigualdad, la justicia social, ese tipo de cuestiones. En ese lado de la división de la Guerra Fría, esa era la conversación. Y en el lado occidental se trataba de la democracia liberal, los mercados libres, la oportunidad, la desregulación, la libertad y demás. Pero este no tiene ninguno de esos componentes. Esto es simplemente política de poder, de suma cero. This is zero-sum power politics. This is winding back the clock to pre-19. Esto es retroceder el reloj a antes de 1914. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo estamos viendo reflejado en Ucrania, en las actitudes y la retórica de Europa y la OTAN. Lo estamos viendo con Estados Unidos, con Israel y en el comportamiento de los países occidentales, el comportamiento de Estados Unidos contra Venezuela más recientemente. Quiero decir, hablar de atacar e invadir un país sudamericano e inventarse ya sabes, cuento de hadas de que es un narcoestado. De repente, Venezuela se convirtió en un narcoestado. Es una mentira total y por tanto es un poco caótico. Al menos durante la Guerra Fría, Occidente presentaba el argumento ideológico y podía asustar a sus poblaciones hasta cierto punto con el miedo a la infiltración comunista, el pánico rojo y todo eso. Y eso funcionó, en cierto modo. También funcionó en el lado comunista, porque la agresión estadounidense y la agresión occidental, la acumulación nuclear en Europa, se vendieron a las poblaciones del este como, mirad, aquí hay pruebas reales de que nos están amenazando. Quieren borrarnos del planeta. Y eso ayudó, creo, a alimentar ese lado de la división ideológica, sin duda. Pero ahora, ¿de qué va todo esto? Al final del día, el tema de la democracia. Esto es lo que están haciendo en Afganistán. Estados Unidos, Trump, está reactivando el argumento de la democracia liberal, que necesitamos llevar la democracia a Afganistán. Muy pronto Trump va a decir que necesitamos llevar los derechos de las mujeres. Trump se va a volver progresista en nada. Tenemos que hacerlo por las mujeres. Increíble. Por cierto, él está haciendo justo lo contrario, ¿no? He's doing totally the opposite in the United States. Bueno, esto es lo que hace la derecha. Lo que hace la derecha. Ya sabes, el argumento que plantea la derecha en Estados Unidos es hilarante. Ver a todos esos charlatanes en Fox News y a todos esos autodenominados conservadores en Estados Unidos. Dicen, oh, estamos en contra de lo woke. Y Elon Musk igual, oh, en contra del colectivo LGBT, estamos en contra de lo woke. Y luego, cuando apoyan a Israel, dicen, bueno, es más desagradecido porque no apoyas a los homosexuales en Gaza. Gaza. Oh, Irán necesita el régimen porque obligan a las mujeres a cubrirse la cabeza. Así que evocan una especie de temática feminista como adorno para sus maquinaciones imperiales.
Y lo hacen constantemente en el mundo islámico. A esta gente no le importan los derechos de nadie en Irán ni en Oriente Medio. Lo que ocurre es que los falsos conservadores en Occidente hacen exactamente lo mismo que sus adversarios liberales de corazón sensible hicieron durante años. La OTAN solía poner anuncios en Estados Unidos, en paradas de autobús, con mujeres talibanes que llevaban burkas azul claro, diciendo: OTAN, mantén el progreso, vamos a recuperar los derechos de estas mujeres, así que tenemos que seguir bombardeando Afganistán. Pusieron esos anuncios en vallas publicitarias de Estados Unidos, en lugares como Chicago. Lo documentamos en nuestro sitio web en su momento. Y así fue como vendieron la guerra. Así la vendió Hillary Clinton, así la vendió Obama, y así la vende también la derecha. Exactamente lo mismo. Utilizan las mismas herramientas imperiales estúpidas y baratas, herramientas endebles, que usan sus homólogos de izquierdas o supuestamente de izquierdas. Al final del día, ambos son proyectos neocoloniales. Es como si en la puerta hubiera un cartel que dice derecha y otro que dice izquierda. Ambos persiguen políticas exteriores idénticas y utilizan exactamente las mismas herramientas para hacerlo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer hablar contigo. Igualmente, gracias, Nima. And see you soon, Pat. Nos vemos pronto, Patrick.